Muy buenas y bienvenidas una vez más a Turismo Marketing, el canal donde hablamos sobre marketing turístico. Hoy me gustaría hablar de algo que vemos mucho cuando hablamos con emprendedores de nuestro sector, dueños de hoteles, de alojamientos, guías turísticos, emprendedores que están intentando crecer su negocio turístico. Y además es un tema que quería tratar porque suele generar mucha frustración. Me refiero a ese momento en el que sientes que estás trabajando muchísimo, te estás dejando la piel, que le dedicas horas al negocio, le dedicas horas a los empleados, a intentar moverte en redes sociales, que pruebas un montón de cosas y aún así las ventas no terminan de llegar como deberían. De hecho, si llevas tiempo en el sector, probablemente te hayas dicho esto alguna vez. No estoy vendiendo suficientes tours, no estoy consiguiendo suficientes reservas. Es que aunque los negocios sean diferentes, el problema es prácticamente idéntico. Durante los últimos años hemos podido trabajar con empresas turísticas de muchos tipos. Algunas estaban empezando, otras llevaban años funcionando, otras más consolidadas, otras que solo tenían equipos muy pequeños. Y lo curioso es que independientemente del tamaño del equipo, del punto en el que estuviesen, les pasaba lo mismo. La mayoría pensaban que era falta de visibilidad, que necesitaban más afiliados o mejor posicionamiento en Internet, en Google o en redes sociales, o más anuncios o lo que sea. Y sí, aunque en algunos casos esto ayuda, la realidad es que muchas veces el problema viene de más abajo. Antes de preguntarnos cómo conseguir clientes, hay que preguntarse por qué esos clientes nos iban a elegir a nosotros. Aunque parezca una pregunta sencilla, te sorprendería la cantidad de empresas que no tienen ni idea. Normalmente lo que pasa es que el negocio empieza a funcionar, se crea una oferta, se empiezan a vender experiencias, a lo mejor se publican algunas cosas en redes sociales y poco se pone toda la atención en vender más de lo que está funcionando, como es lógico. Pero muy pocas empresas se paran a pensar en por qué los viajeros compran como compran, o mejor dicho, por qué un segmento de los viajeros compra como compra, y en diseñar experiencias, diseñar un plan de marketing enfocado solo en esa gente. Y cuando no se hace eso, empiezan los problemas. ¿Por qué? Pues porque se empiezan a tomar decisiones que aparentemente tienen sentido, pero al final generan problemas. ¿Por qué? Porque no van a la raíz. Por ejemplo, hay empresas que lo que hacen es publicar más contenido. Y empiezan a compartir promociones todo el rato. Hablan de los destinos, suben ofertas. ¿Qué pasa? Que eso, sin una estrategia clara detrás, a duras penas va a generar el impacto que esperamos o incluso a compensar el esfuerzo que hacemos en crear ese contenido. Porque no existe una propuesta de valor definida para un público determinado. O sea, estamos vendiendo la misma experiencia que todo el mundo cuando podríamos hacer algo muy enfocado, por ejemplo, en gente muy deportista, o en gente apasionada de la historia, o en gente apasionada de la fotografía. No es que las redes sociales no funcionen, simplemente estamos haciendo lo mismo que todo el mundo, estamos diciendo lo mismo que todo el mundo. Por tanto, no estamos diciendo nada en la mente del viajero. Y cuando el viajero ve que todas las opciones son similares, ¿por qué va a decidir? Pues por el precio. Otras veces pasa algo diferente. Es que el empresario, en vez de resolverlo por su cuenta, contrata una agencia de marketing, lo cual es una muy buena elección. Pero si tú delegas algo que todavía no tienes claro, porque la propuesta no está clara del todo a quién va dirigida y qué tiene de especial, es muy difícil que una agencia construya resultados, digamos, consistentes. Al final lo que pasa es que se acelera algo que ya estaba desordenado, se amplifica. ¿Y qué pasa? Que se invierte dinero, se esperan resultados rápidos y cuando los resultados no llegan parece que el marketing no funciona. Pues cuando lo que sucede es que la publicidad ha puesto en evidencia un problema de raíz. Y no digo que haya agencias que lo hagan mal, por supuesto, pero muchas veces el problema es el mismo que había antes de contratar a nadie. Por eso nosotros pensamos que no hace falta empezar necesariamente por la publicidad. La publicidad es el combustible. Ahora bien, no es lo mismo ponerle combustible a un Seat Panda que a un Ferrari. Por eso hay que empezar por la estrategia, por el branding, por conocer bien el mercado. En base al mercado y a los nichos en los que puedes entrar que no haya, en los que no estén las grandes plataformas, vas a poder construir ofertas que funcionen. Y si funcionan en pequeño, cuando publicidad, vas a amplificar las ventas, los resultados. Cuando tienes clara una buena propuesta, todo va a funcionar mejor. El contenido en redes, el posicionamiento, los anuncios, todo. Existe una dirección clara. De hecho, dejando las OTAs de lado, las grandes plataformas como Booking, Viator, etc. Si analizamos las empresas turísticas que más crecen, no necesariamente son las que más publicidad invierten. No destacan precisamente por eso, por hacer más publicidad que el resto. Destacan por entender muy bien a quién se dirigen y saben exactamente qué tipo de cliente atrae. Conocen las motivaciones de su viajero ideal y han construido una propuesta que conecta con ellas. Por eso, cuando alguien nos pregunta cuál es el primer paso para vender más tours, más experiencias, más alojamientos, más reservas, rara vez empezamos hablando de anuncios. Lo primero que hacemos es intentar entender qué está sucediendo en el negocio. Muchas veces la solución no es hacer más cosas, para nada. Es hacer las cosas correctas, eso es ser eficiente. Entonces, hablar de campañas de anuncios, de posicionamiento, etcétera, antes de entender cuál es nuestro papel en el mercado, es como construir una casa por el tejado. Por eso me gustaría dejar una reflexión en este vídeo. Si hoy no estás consiguiendo las ventas, las reservas que te gustaría tener, antes de preguntarte qué herramienta necesitas o qué acción deberías implementar, pregúntate si realmente tienes claro a quién va dirigida tu oferta y por qué esa persona debería comprarte a ti, no a otro. El crecimiento muchas veces no llega haciendo más, como ya he dicho. Simplemente hay que entender mejor el mercado.
Por ejemplo, podéis hacer un DAFO, podéis ver qué ventajas tenéis vosotros a nivel de proveedores, por ejemplo, y en base a esos proveedores decir qué viajero en específico le podría gustar mucho más esto frente a otro. Y cuando lo tengáis, profundizad más aún. Intentad pensar en el proceso de compra que sigue esa persona. Esta diferencia, aunque pueda parecer pequeña, cambia por completo la dirección de la mayoría de negocios turísticos. Al menos esa es nuestra experiencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Contadnos por favor en comentarios qué problema estáis teniendo ahora mismo en vuestro negocio turístico, porque los leeremos y haremos vídeos para ayudaros a todos. Nos encantará leeros y seguir profundizando en estos temas que nos gustan. Nos vemos en el siguiente vídeo.